Buenos días para todos, mi nombre es Ángel David Díaz Flechas, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, cursando quinto semestre actualmente del programa de Ingeniería de Software. En esta ocasión veremos el análisis y la aplicación de la máquina de Turing aplicada a un problema computable con un algoritmo personalizado, el cual en este momento será la suma de dos números binarios. Para empezar, veremos quién fue Alan Turing. Alan Turing fue un matemático lógico y criptográfico británico, ampliamente considerado como uno de los padres fundadores de la informática moderna y de la inteligencia artificial. Su trabajo en la década de 1930 a 1940 fue fundamental para el desarrollo de las ciencias de la computación y dejó un impacto duradero en la teoría y la práctica de la computación. ¿Qué es la máquina de Turing? Bueno, resulta que el señor Alan Turing en 1936 presentó su concepto de la máquina de Turing, el cual era un modelo teórico de la computadora universal. Esta máquina es capaz de simular cualquier algoritmo o proceso computacional y es fundamental en la teoría de la computación. La máquina de Turing ha sido utilizada para formalizar el concepto de la computabilidad y la idea de lo que puede ser computado. El objetivo de este proyecto, de esta presentación y de este video es implementar un algoritmo en una máquina de Turing para resolver un problema computable, el cual en este momento, como ya lo había mencionado, será la suma de dos números binarios. ¿Cuáles son los componentes de la máquina de Turing? La cinta unidimensional, la cual almacena los datos de entrada y salida, la cabeza, el lector o el escritor, los cuales interactúan con los datos almacenados en la cinta, el conjunto de estados, el cual define las operaciones basadas en las reglas entregadas a la máquina para poder realizar el proceso, y la tabla de estados que especifica el paso a paso o el comportamiento del algoritmo. Entonces, el problema que vamos a resolver es implementar un algoritmo para sumar dos números binarios, en el cual tenemos dos datos de entrada y esperamos un dato de salida. Tenemos dos inputs, los cuales son 110 más 101. En este caso, pues nuestros datos son 110 y 101, y tenemos un dato de salida esperado, el cual ya conocemos, que es 1011. Entonces, como podemos observar en nuestra tabla de estados, tenemos el paso a paso que realizó nuestro algoritmo para poder llegar al resultado final, en donde podemos observar al lado derecho cinco estados desglosados, también por colores, en donde vemos qué se hará en cada estado. Como podemos observar, en el estado 0 se recorre la cinta hasta encontrar el símbolo más. En el estado 1 se recorren los bits del segundo número. En el estado 2 se realiza la suma de bit a bit desde el final hacia el principio. En el estado 3 se considera la suma con acarreo, que es un proceso importante en el momento de sumar números binarios, y se finaliza la misma e imprime el resultado. En el estado 4 se detiene la máquina y demuestra el resultado final en la cinta. ¿Por qué se realizó este proceso así? Porque, como podemos observar en la tabla, tenemos nuestro puesto de estado actual, en donde podemos ver estado 0, estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4. Tenemos el contenido de la cinta y tenemos la descripción de cada paso a paso. Esta es la tabla en general. Ahora entraremos a ver el paso a paso dentro del algoritmo para poder realizar la suma de los dos números binarios. Entonces, decimos que en el paso 1 estamos en estado 0 y que leeremos el primer bit del primer número y avanzaremos a la derecha. Entonces, como podemos observar, a la cinta le entregamos, en la parte que dice inicio, le entregamos la operación lógica, la cual es 110 más 101. Entonces, al entregarle estos datos a la cinta, podemos pasar a empezar la realización de la operación y a mirar cómo se comporta el algoritmo. Entonces, como les indicaba, en el paso 1 estamos en estado 0, leemos el primer bit del primer número y avanzamos a la derecha. Esto quiere decir que nos paramos en el primer bit del primer número, el cual es 1, lo leemos y pasamos a la derecha. Esto quiere decir que pasamos al paso 2. En el paso 2 decimos que leemos el segundo bit del primer número y avanzamos al paso 3. Entonces, el segundo bit del primer número es 1 y avanzamos al paso 3, el cual nos dice leemos el tercer bit del primer número y avanzamos. Esto quiere decir que leemos el 0 y avanzamos. Como podemos observar acá en la tabla, por llamarla así, del paso a paso que se generó en la cinta infinita, cambia el color a más. ¿Por qué? Porque en el paso 4 me dice, encuentra el símbolo de suma y cambia a estado 1.
Esto quiere decir que cuando llegamos al símbolo de suma pasamos al paso 1 y el paso 1, como podemos ver en nuestra tabla general, está identificado por el color rojo. Entonces empezamos a recorrer estos pasos. Entonces decimos en el paso 5 leer el primer bit del segundo número y avanzamos a través de la cinta. Entonces al encontrar la suma pasamos a leer el primer bit del segundo número, el cual es 1. Y en el paso 6 leemos el segundo bit del segundo número y avanzamos, el cual es 0, y avanzamos al paso 7. En el paso 7 nos dice, leemos el último bit del segundo número y retrocedemos para realizar la suma. Acá hay una cuestión muy importante, la cual es, llegamos al paso 7, leemos el 1. Al continuar al paso 8, esto quiere decir que en el paso 8 cambiamos a estado 2, el cual suma y actualiza el resultado. Pero ¿por qué cambiamos de color? Porque al llegar al paso 8, él se va a devolver imprimiendo o almacenando toda la suma de los bits en otro estado. Esto quiere decir que ahora está leyendo 101 más 011 y está realizando la suma. En el paso 9 cambiamos de estado porque ya se realizó la suma y está teniendo en cuenta el acarreo, que como les indicaba es un proceso importante al realizar la suma de números binarios, puesto que los números binarios solamente se representan con las cifras 0 y 1. Entonces, en el paso 9 tenemos en cuenta la suma, continuamos con el acarreo y en el paso 10 finalizamos la suma y escribimos el resultado en la cinta. El resultado acá en el proceso de pasos de la cinta infinita vendría siendo el paso 11, el cual detiene la máquina y da como resultado el valor binario de 1011, que es lo que estábamos esperando. Resultados y conclusiones. El resultado final nos dio una salida de 101, que era el resultado que ya conocíamos y el que estábamos esperando, dándonos a entender que la máquina realizó el proceso y continuó con el algoritmo sin ningún tipo de percance. Y al realizar este proceso encontramos que las conclusiones en este marco teórico significan que la máquina de Turing demuestra ser capaz de simular operaciones complejas paso a paso, dándose las reglas y los datos correctos, analizando uno por uno, viendo en dónde se está equivocando o en dónde puede continuar, en dónde está realizando la suma correctamente y en dónde está leyendo los datos correctamente. También nos damos cuenta que esta máquina refuerza la importancia de la lógica computacional en la resolución de problemas. Esto debido a que la lógica computacional es algo que se debe tener muy en cuenta a la hora de solucionar problemas complejos o problemas sencillos, simplemente por encontrar los resultados más precisos. Eso es todo. Espero que hayan entendido un poco más el concepto sobre la máquina de Turing y cómo se puede aplicar a la suma de números binarios. En este momento les estoy proyectando los recursos y las referencias de donde tomé el conocimiento para poder realizar el algoritmo y espero que tengan un buen día.